Señor Jesús les bendiga a cada uno, los presentes. Ahora les invito, hermanos, que se pongan en pie. Vamos a meditar todos juntos en la palabra del Señor. Y abran las Sagradas Escrituras en la primera carta que escribe el apóstol Pedro. Amén. Capítulo 3, versículo 17. El apóstol Pedro escribe esta primera carta. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Buena es la palabra del Señor. Yo creo que con solo leer esta palabra, este versículo, nosotros ya lo entendimos todo. Porque la palabra del Señor nos viene diciendo en este inicio de esta noche que es mejor padecer haciendo el bien. Oiga, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Nosotros sabemos que durante estemos en este cuerpo, vamos a padecer en esta tierra, en este cuerpo, en este mundo. Y ya padecimos muchas cosas. Y estamos padeciendo y vamos a continuar padeciendo. Pero el consejo es que es mejor padecer así. Oigan, que padezcamos haciendo el bien que haciendo el mal. Este es un consejo que da el Señor Jesús a través del apóstol Pedro. Nosotros conocemos quién fue el apóstol Pedro. Un hombre primeramente elegido por el Señor Jesús. ¿A dónde lo eligió? Dice que el Señor Jesús anduvo en el mar de Galilea. ¿Quién era el apóstol Pedro? Era un hombre pescador. ¿Cómo lo encontró el Señor? Lo encontró pescando. Pero para manifestarse a ellos, para que pusieran la mirada en Él, recuerdo que el apóstol Pedro dice que toda la noche habían pescado, habían tirado la red al agua y no había agarrado nada. Pero cuando el Señor se presenta a ellos, el Señor les dice que tiren la red a la derecha. Y quizás ellos les vino a la mente: si hemos pescado toda la noche, hemos tirado la red por la derecha, a la izquierda y por todos lados y nada. Pero el Señor les ordena que tiraran la red a la derecha. Y vienen ellos y le obedecen. Y la tiran a la derecha y dice la palabra del Señor que
no podían levantarla. Pidieron ayuda, casi se le rompía la red según la carga, según la cantidad de peces que agarraron cuando el Señor les ordena que tiraran la red a la derecha. Pero el Señor estaba haciendo eso para que pusieran, o vieran, observaran y que pensaran en quién era Él, o pensaran en Él, que les ordena que tiraran la red a la derecha y saca aquella cantidad de peces. Entonces, eso estaban haciendo ellos cuando eligen a Pedro, elige el Señor a Pedro, luego elige a Andrés. Inmediatamente dice que el Señor les dice: síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Llama a Pedro, llama a Andrés y luego sigue llamando a los demás discípulos. Y al final a él lo elige para que cuidara, apacentara la grey, para que apacentara las ovejas. Pero le hizo unas preguntas y le dice el Señor Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacenta mis ovejas. Y le repitió 3 veces la misma pregunta, preguntándole a Pedro que si lo amaba. Y nosotros sabemos cómo el Señor también a Pedro le entrega las llaves, le entrega la autoridad, le entrega el poder, porque Él lo elige el Señor como pastor, oiga, de su iglesia. Como un encargado para que cuidara, para que apacentara, para que le diera de comer a la iglesia del Señor, ya hoy en la gracia. Pero antes, el Señor ya les había dicho a ellos que en este mundo iban a tener aflicciones. Pero les dijo el Señor: confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros sabemos cómo fue la vida del Señor aquí manifestado en carne. Primeramente, el Señor Jesús comenzó a padecer cuando Él se hizo presente a este mundo. ¿Se recuerdan ustedes que Israel esperaba al Mesías? Y tenía muchos escritos que les anunciaban qué es lo que iba a acontecer en ese tiempo, pero cuando nace aquel niño, desde chiquitito lo comienzan a perseguir, que tuvo que el Señor enviarlos o hablarles por medio de un ángel a José y a María para que volvieran o para que se fueran a Egipto, porque aquel gobernante en aquel tiempo había dado la orden que mataran a todos los pequeñitos, todos los niños. Desde ese momento vemos que el Señor Jesús comienza a sufrir, a pesar que estaba tiernito, pero lo comenzaron a esconder, comenzó a huir los padres con él, huyendo para que no lo mataran. Y luego vemos nosotros cuando el Señor iba creciendo, dice, en estatura, oiga, y aquella vez cuando se les extravió a los padres, allá en Jerusalén,
ya estaba de 12 años. Y dice que estaba platicando con personas de eminencia, con personas, con doctores de la ley. Y aquella gente dice que se admiraban al ver a aquel niño, porque era un jovencito de 12 años, cómo se expresaba delante de ellos. Y desde ese momento ellos pusieron la mirada en aquel niño, en aquel joven, porque no era cualquiera. Aún la gente decía, bueno, sabían que no había estudiado y la expresión de él era diferente a los demás. Ya comenzaron a poner la mirada en el Señor Jesús, pero no para bien, sino porque les vino a envidia, porque él era un niño diferente, una persona diferente en la forma de expresarse. Y así fue creciendo. Y cuando el Señor Jesús se dio cuenta que Juan el Bautista estaba preso, oiga, Juan el Bautista estaba sufriendo por causa de preparar el camino. Y le decía a la gente que creyera en aquel que venía después de él. Se refería al Señor Jesús. Cuando se da cuenta el Señor que estaba preso Juan el Bautista, dice que salió él y va hacia Galilea a comenzar su ministerio, a predicar, y le dice a aquella gente en aquel lugar: arrepentidos porque el reino de Dios, oiga, se ha acercado. Y comienza el Señor su ministerio, comienza a hacer maravillas, y por las grandes maravillas que el Señor comenzó a hacer, aquella gente lo perseguía. Mucha gente, la palabra testifica que le seguían grandes multitudes de gente, unos porque querían ser sanos de sus enfermedades, querían ser sanos de diferentes enfermedades, otros andaban porque querían comer, otros porque andaban por criticarlo o por ver en qué le hallaban algún error en él. Porque aquella gente, aquellos escribas, aquellos sumos sacerdotes, había un celo en ellos. Al ver al Señor Jesús, le seguían multitud de gente. Eso no cabía en ellos, que la gente le estaba siguiendo. Y por esa causa nosotros sabemos que al Señor Jesús lo comenzaron a perseguir, lo comenzaron a perseguir para darle muerte, para capturarlo. Muchas veces dicen que se les escapó el Señor Jesús porque lo querían prender, pero como no era el momento, él se les escapaba entre medio de la gente. Pero al final nosotros sabemos que lo capturaron y lo entregaron en manos de los pecadores. Primeramente el Señor Jesús haciendo el bien a mucha gente, daba vista a los ciegos, sanaba a los paralíticos, sanaba a los que tenían enfermedades como fiebre, sanó a la suegra del apóstol Pedro, resucitaba muertos. Mire cuántas maravillas el Señor haciendo bienes a mucha gente, pero aún
crucificaron, aún el Señor, haciendo el bien, sufrió en esta tierra. El final del Señor fue terrible. ¿Y qué mal vino a hacer el Señor a esta tierra? Ningún mal. Solo vino a hacer el Señor Jesús bienes a la gente. Uno, primero, darse en sacrificio para darle una oportunidad a la gente. Porque la palabra testifica y dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo estaba destituido de la gloria de Dios. Y Él vino a darse el sacrificio para darle una oportunidad a Israel y a los gentiles. Mire por qué se dio el sacrificio el Señor. Por darnos una oportunidad a todos los seres vivientes, a todos los seres humanos. Y mire lo que aconteció, y eso está escrito en Mateo capítulo 26. Al final, 26 de Mateo capítulo 26, versículo 67. Oiga lo que le dijeron al Señor Jesús los sumos sacerdotes, Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Oiga lo que dice: entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Le escupieron el rostro al Señor Jesús, le dieron de puñetazos. Oiga, a alguien que vino a ser, andaba haciendo solo el bien, ¿a cuánta gente le dio, lo sanó de las enfermedades de su cuerpo? Los ciegos recibieron la vista, los paralíticos caminaban. Y cuántas enfermedades aquel endemoniado de Gadara lo dejó tal en su formal juicio. Un hombre que fue atormentado por legiones de demonios, el Señor lo liberó. ¿Qué mal vino a hacer el Señor? Ningún mal, pero aún Él, haciendo el bien, sufrió en esta tierra. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos antes de irse: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él primeramente sufrió. Él primeramente sufrió. Por eso les dice a ellos: en este mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Imagínense a alguien que vino a hacer sobre lo bueno, sobre el bien a la gente, lo abofetearon, lo escupieron, le incrustaron la lanza en el costado, lo clavaron. Entonces, el apóstol Pedro aconseja a la iglesia en aquel entonces: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El apóstol Pedro, Juan y todos los apóstoles sufrieron por hacer el bien. ¿Qué mal hizo el apóstol Pedro con anunciar a la gente lo que tenía que hacer para ser salvos?
el apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo como los demás apóstoles para evangelizar a todo el mundo, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Imagínese usted que le diga a alguien: allí no se vaya porque allí está un abismo. Le está evitando la muerte. Que alguien le avise: mire, ahí no se vaya porque están asaltando. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le avisa: mire, allí no se vaya porque ahí está un abismo? ¿Cómo se siente la persona? Agradecida que le avisaron. ¿Cómo cree que se siente una persona que le diga: ahí no te vayas porque están asaltando? Le están previniendo el peligro. Entonces, el Señor preparó a los discípulos, a los 12 apóstoles, para que evangelizaran a la gente, para que se apartaran o para que se arrepintieran y se bautizaran en el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que los pecados le fueran perdonados y de esa manera recibir la vida eterna. Los apóstoles, por predicar el evangelio que lleva a la vida eterna, también los apóstoles sufrieron. El apóstol Pedro fue encarcelado. Y los demás apóstoles, Juan también fue capturado. Los amenazaron y le dijeron: ya no más, no anuncien a ningún hombre en el nombre de Jesús. No queremos que mencionen este nombre. Los amenazaron, los encarcelaron, pero Él les dijo: juzguen ustedes si es lícito obedecer a Dios. Oigan, obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces, juzguen ustedes. Pero ellos andaban cumpliendo un mandamiento que el Señor les había ordenado. Porque Él les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ellos andaban cumpliendo una misión que el Señor les había encomendado, y por esa razón ellos no se detuvieron. A los discípulos les dijo el Señor en Lucas 24:47: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Oye? En todas las naciones. ¿A dónde iban a comenzar? En Jerusalén. Entonces era una orden que andaban cumpliendo. Pero por evangelizar a la gente, para que fueran salvos, ellos sufrieron también. ¿Acaso nosotros no estamos agradecidos que el Señor nos haya llamado por vocación de ellos? Y cuando digo por vocación de ellos, porque sus escritos aquí están. Y el que crea a los escritos de los apóstoles y obedezca los escritos de los apóstoles, vamos a ser salvos. Pero ellos en cuerpo presente anduvieron predicando lo que han dejado escrito. Oiga, y por esa razón ellos fueron encarcelados, sufrieron. Y eso es lo que les está diciendo Él en aquel entonces a la iglesia, que era mejor padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así es, que haciendo el mal. Ahora el consejo es para nosotros.
que si nosotros padecemos en este mundo ahora, pero que sea por hacer el bien. Miren, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque en esta tierra podemos padecer por hacer el mal. Pero por hacer el mal, si nosotros padecemos por hacer el mal, no hay galardón. No hay galardón. No hay vida eterna. Pero si padecemos por hacer el bien, porque el Señor Jesús solamente nos manda a que hagamos el bien y no el mal. Aún, oiga bien, aún en la iglesia hay que saber vivir, hay que saber comportarnos en la iglesia unos con los demás, unos con otros. Aún en la iglesia, no digamos con la demás gente, con los que viven a la par de uno, allá en cada lugar donde vivimos. Hay que hacer el bien también a ellos, a todos. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Veamos lo que les dice el apóstol Pablo a los Gálatas. El apóstol Pablo fue otro hombre que padeció por hacer el bien, solamente por predicar a la gente el evangelio que los lleva a la vida eterna. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, otro hombre que Dios eligió y que iba a padecer por su santo nombre. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿A quién nos da el Señor que los hagamos el mal? A ninguno. A ninguno. Dice que les debemos de hacer el bien a todos, a todas las personas. A nadie les tenemos que hacer el mal. Y mayormente dice a los de la familia de la fe, hablando de la iglesia. De la iglesia, ¿qué quiere decir? Dice Pedro. El apóstol Pedro primeramente aconseja cómo nos debemos de comportar aquí en la iglesia, los unos a los otros. ¿Cómo nos debemos de comportar? Y esto está en el capítulo 3 siempre, del 8 en adelante. Dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos. Misericordioso, ¿qué quiere decir? Perdonándonos unos a nosotros. Santiago escribió y dijo, porque nosotros dice que ofendemos muchas veces, ¿con qué? Con la lengua, con la lengüita que nosotros tenemos, dice que ofendemos muchas veces. Pero cuando nos ofendamos debemos de perdonarnos. No de continuar o hacer más grande el problema, sino pues el que se recibe el agravio, perdonar para apagar el fuego, para no seguir encendiendo más el fuego. Finalmente sed todos de
un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Imagínense que nosotros, solo con la lengua podemos nosotros andar haciendo el mal, haciendo daño, tanto como los de afuera o aquí en la iglesia. Y podemos estar padeciendo por la lengua, por usarla mal. Debemos de tener cuidado. Porque el que quiere ver amar, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Como estamos en un cuerpo pecaminoso, la carne se opone a que nosotros hagamos lo bueno. Pero cuando suceda algo que por X razón los ofendamos, ¿qué vamos a hacer? Preocuparnos por amistarnos nuevamente, buscar la paz, perdonándonos unos a otros y ya encontrando la paz nuevamente porque hubo un disgusto de uno al otro, dice que la sigamos. O sea, que continuemos en paz. Que continuemos en paz. La palabra del Señor dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, por esta razón es mejor buscar la paz o estar en paz. Porque los ojos del Señor, dice, están sobre los justos. ¿Y quién es el justo? Dice el apóstol Pablo a los romanos que el que no es justo es el que oye la palabra, sino el que la oye y la pone por obra. Entonces, cuando nosotros ponemos por obra la palabra, entonces lo justificamos, porque le obedecemos al Señor. Y sus oídos están, y sus oídos atentos Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos, contra aquellos que hacen el mal. Por esa razón nos dice la palabra del Señor que suframos, pero haciendo el bien. Porque si estamos sufriendo por hacer el mal, hay muchas cosas que aunque estemos orando, el Señor aparta su rostro. No oye las oraciones. Pero si estamos sufriendo haciendo el bien, sí el Señor dice que está atento a nuestras oraciones. O sea, conviene que nosotros estemos en este mundo, estemos en este cuerpo, pero si estamos sufriendo, pero que estemos haciendo siempre el bien, para que el Señor nos ayude en nuestras aflicciones. Ahora dice, siempre la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 14 al 19, dice así: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados.
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Oye, si sois vituperados por el nombre de Cristo, los apóstoles fueron vituperados por predicar el nombre del Señor Jesús. Por decirle a la gente que se bautizaran en el nombre del Señor Jesús. Entonces, aunque en aquel tiempo por mucha gente el Señor Jesús era blasfemado, o sea, no lo querían, hablaban mal de Él. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Miren, porque nosotros podemos padecer en esta tierra. Oiga, aquí dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Cuántos pueden estar sufriendo por entremeterse en lo ajeno? ¿Y cuál es lo ajeno? Problemas que no son con nosotros y nosotros los metemos. Miren, a veces nosotros los metemos en problemas ajenos, en problemas de nuestros familiares. Los metemos. Y no conviene. No conviene. Nuestros familiares, como no tienen al Señor, andan en diferentes problemas, tienen desamistades con mucha gente, y a usted también, y le dice el hermano, el familiar, él no me habla por esto y esto. Ya usted también, como es hermana de ella, de la persona, ya también ya lo ve mal. No, nosotros no tenemos por qué hacer eso. El problema es con ellos. No tenemos que aconsejarlos mal también. No nos tenemos que meter en problemas. Hay que tener mucho cuidado con nuestros familiares. Ellos andan en su vida. Pero a veces, por entremeternos, alcanzamos y estamos sufriendo vituperios, amenazas, ajenos pues, nietos nosotros. Tenemos que tener cuidado. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si estamos padeciendo por obedecer la palabra del Señor, dice que no nos avergoncemos, que glorifiquemos a Dios por ello, porque estamos sufriendo por obedecer la palabra del Señor. Por eso dice, pero si padecéis como cristiano, ¿sí? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque el tiempo de que, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La casa de Dios es la iglesia, porque dijo el apóstol Pablo a los corintios: ¿o ignoráis que vosotros os templo y morada del Espíritu Santo? Es la iglesia. Entonces, en nosotros, lo que dice el apóstol Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, por nosotros,
¿cuál será el fin de aquellos de que no obedecen el Evangelio de Dios? Los apóstoles sufrieron. Ellos eran la casa de Dios, porque allí moraba el Espíritu Santo, pero ellos sufrieron por hacer el bien, por predicar el Evangelio, por decir a la gente que se arrepintiera y se bautizara en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados. Ellos sufrieron. Pero dice, si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Mire, los apóstoles sufrieron y muchos de los que el Señor añadió a la iglesia en aquel tiempo sufrieron por causa de la palabra del Señor, por causa de obedecer la palabra del Señor. Y por eso dice él, si el justo con dificultad se salva, porque vamos a tener dificultades, vamos a tener oposición. Los apóstoles en aquel tiempo fueron perseguidos, fueron maltratados, pero andaban en obediencia. Y así finalizó la carrera de ellos con garantía. Entonces, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan, dice, el bien. ¿Sí? O sea que, ¿qué nos toca a nosotros? Si nos toca sufrir, continuemos haciendo el bien, encomendemos nuestras almas al Creador, o sea, al Señor Jesús. ¿Qué estaba haciendo Esteban? ¿Por qué lo apedrearon? ¿Por qué lo apedrearon? ¿Por andar en una manifestación? No, lo apedrearon por causa de declararles a la gente acerca del Señor Jesús. Les trajo un mensaje desde Abraham y pasó por todo el proceso. Dice que aquella gente crujía los dientes, no resistieron el espíritu que estaba en Esteban. Y lo apedrearon. ¿Por qué padeció Esteban? Por hacer el bien, por darle una explicación a aquella gente en aquel tiempo acerca del Señor Jesús. Ya hoy en la gracia. Entonces, padezcamos, si padecemos, pero que sea por hacer el bien. Si estamos haciendo el bien y por esa causa estamos padeciendo, encomendemos nuestras almas al Creador. Y el Creador se llama Jesús. Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que en esta tierra hay, lo visible y lo invisible. Entonces, para que no vayamos a sufrir o no estemos sufriendo por cosas que no convienen. Dios quiere que, porque las aflicciones o los padecimientos siempre van a estar. Vamos a pasar muchas cosas y nosotros no tenemos persecuciones. Por el momento no hay persecución, por el momento no hay sí hay oposición acerca de la doctrina, pero hasta el momento no nos han dicho nada. No nos han perseguido, no nos han apedreado, pero
Tal vez estamos padeciendo por enfermedades. Pero a veces porque estamos comiendo cosas dañinas y seguimos comiendo voluntariamente. ¿Sí? Voluntariamente. Pero Dios quiere, hermanos, que no vamos a estar padeciendo por meternos en problemas ajenos. Dice la palabra del Señor que el sabio ve el mal y se aparta. Imagínense. Hoy está, yo no sé, pero si usted ve un choque, usted no se quede ahí. No ve con usted el problema. Pero si usted impactó a alguien, sí quédese ahí. Pero si vio que aquel le pegó a otro, usted no se quede ahí, váyase. Lo van a llevar como testigo. Bueno, váyase. Pero si usted golpea, ahí quédese, o ahí quede. Entonces hay que saber vivir en esta vida. Suframos, pero hagamos por hacer el bien, no por hacer el mal. Yo no sé cuántos, si en el lugar donde viven tienen problemas con sus vecinos. Yo no sé, pero hay que tratarlos, hay que tratar de evitar los problemas. Hay que tratar de evitar los problemas, porque podemos estar padeciendo por meternos en pláticas que no convienen. Imagínense, con solo que usted se mete en pláticas que no convienen, puede sufrir a otro. ¿Y qué nos dice la palabra a nosotros? El que guarda su boca, guarda su alma. Tenemos que tener cuidado. A las personas saludemos, las buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seamos educados. A todos. Hagámosle el bien a todos. Pero dice mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hermanos, un consejo para cada uno de nosotros para caminar en este camino estrecho que nos lleva hacia la vida eterna. Debemos de caminar con cuidado, sabiamente. Y la palabra nos permite a nosotros solamente hacer el bien o hacer lo bueno y no lo malo. El Señor Jesús les bendiga a todos.